Hola, bienvenidas y bienvenidos a una charla más de la plataforma Las Vivas dentro del eje Reflexiones. Hoy estamos hablando con dos artistas migrantes y ese es el tema del día de hoy. Voy a hablar un poquito sobre qué es la plataforma para quien no conoce y luego voy a presentar mis dos invitadas. Las Vivas es una plataforma de danza que nació en 2020 para cruzar fronteras y ampliar espacios de reflexión sobre investigación, creación, producción, difusión y gestión de la danza iberoamericana. La plataforma trabaja en distintos ejes tales como el eje promoción, que es la promoción de ciclos de danza, de talleres o de coloquios. El eje reflexiones, que se configura como charlas de reflexión como esta que estáis viendo. El eje investigación, que trabajamos dando un asesoramiento o mentorías en danza a jóvenes creadores y también colaborando en residencias de artistas ya consolidados. Y el eje conexiones, que es la presencia de las vivas en diferentes marcos de la danza iberoamericana. Pues nuestro principal objetivo es que las artistas que entren en las vivas o que estén en contacto con las vivas, pues pueden colaborar de una forma futura en su trabajo. Entonces la idea es conectar la gente desde la plataforma. Voy a presentar primero Lucía Marote. Lucía nació en Costa Rica, es bailarina y coreógrafa y crea sus propios proyectos desde el año de 2012. Otro día estábamos hablando y hemos llegado a la conclusión que Lucía es autodidacta porque trabaja con su lenguaje personal desde siempre. Empezó a bailar desde niña, guiada por la intuición, y con el tiempo ha ido comprendiendo la danza que permitía traducir sus estados y inquietudes en un lenguaje físico y poético, sin esperar que se comprendan de una manera intelectual, sino que desde un lugar intuitivo. Como coreógrafa, su objetivo es que esta búsqueda trascienda lo meramente personal en busca de un punto de conexión entre los participantes del hecho artístico. También es docente y le interesa impulsar un estado de entrega, apoyando en la conciencia del cuerpo y su relación con el espacio y todo lo que rodea. Es madre y practicante y profesora de Iyengar, yoga Iyengar, maestra de danza y actualmente vive en Madrid. Sus trabajos se han presentado en festivales y circuitos como A Cielo Abierto, redes de teatros alternativos, Danza Escena, Ellas Crean, Surge Madrid, Mover Madrid, Abierto en Canal, Abril en Danza, Deluxe Dreamer, entre otros. También acaba de estrenar su última pieza titulada El Ojo del Huracán, que es una obra con 6 bailarines en los teatros del Canal. Hola Lucía, bienvenida. Hola. Pues mi otro invitado de hoy es Alan Falieri y es brasileño, así como yo, y nació en Río de Janeiro, Brasil. Pues Alan, salió de Brasil con 17 años, pero antes de eso se graduó en danza en el Centro de Danza de Río de Janeiro, dirigido por Ángela Ferreira, y también ha trabajado con grandes coreógrafos, entre ellos Jiri Killian, Maurice Béjart, Matt Seck, Ohana Harin, Crystal Pite, y Winnie McGregor, y también su mentora Mehi Shina. Como bailarín y freelance trabajó en varios proyectos en los Países Bajos, en Japón y en Suiza. En 1996 se une al Teatro Municipal de Río de Janeiro, dirigido por Jean-Yves Lormeau, y en 1998 se unió a Béjart Ballet de Lausanne de Maurice Béjart. Más tarde, en 2002, se incorporó al Ballet de Gulbenkian dirigido por la brasileña Iraciti Cardoso, y en 2006 se incorporó al Netherlands Dance Theater. Fue profesor invitado de la Universidad de Río de Janeiro y también integrante de la Compañía Nacional de Danza España. Trabajó como jurado en distintos festivales y también colaboró con el Circo du Soleil en el equipo de casting. En la actualidad, también acaba de estrenar su pieza de danza en los teatros del Canal titulada Titún. Bienvenido, Alan. Gracias, hola. Pues a mí me gustaría empezar preguntando, la pregunta sería, ¿cómo habéis llegado hasta aquí, no? ¿Qué cosas importantes o qué cosas fueron puntuales para que estéis aquí en este momento, aquí ahora? Porque vuestra trayectoria, Lucía también vivió en Francia, entonces, ¿cómo habéis llegado a España
cómo estáis aquí, qué ha pasado para que estéis aquí en la actualidad y quizás contar anécdotas de decisiones que habéis tenido que tomar. Bueno, si queréis empiezo, pero nos vamos así cruzando porque... Vamos alternando, sí. Sí, porque es una pregunta muy extensa que no hace falta responder en detalle, ¿no? Pero igual sí es interesante que, claro, cuando me dices cómo ha llegado hasta aquí, porque en España, y claro, es que tengo todo un historial de migración que en parte incluso desconozco, pero bueno, mi padre es español, vive en Costa Rica, sabes que ya en mi familia hay unos que van, se quedan, otros que vuelven para acá. Entonces, ¿por qué España? Pues siempre he tenido una conexión con España porque, porque mi padre es español. No voy a decir que la mitad de mis genes son españoles porque nadie sabe de dónde vienen todos mis genes, como en todos los casos, pero bueno, que ya tenía una parte importante. Y yo supongo que la conexión del idioma también es importante. Es algo que yo nunca he pensado muy conscientemente, nunca tomé una decisión pensando en, aquí puedo hablar mi idioma. Y bueno, en vuestro caso es distinto porque es otro idioma. Sí. Pero yo creo que hay algo de eso que también, que también ayuda, ¿no? Ayuda, ¿no? A sentirse en casa. Y luego, a nivel más artístico personal, yo creo que a mí lo que me movió a estar aquí, que hablaba un poco con Mari Paula el otro día, fue una búsqueda de mí misma. No demasiado consciente en el momento en el que me fui, pero cada vez más consciente, ¿no? De que yo me fui porque necesitaba liberarme de las influencias y buscar, ¿sabes? Ser mi propia influencia por un tiempo o elegir mis influencias, que no me vinieran dadas, ya. Así que yo me fui con un trabajo que no tenía nada que ver con la danza. Cuando tenía 22 años estudiaba también francés. Y estudiaba francés porque era lo que me dejaba, porque pensaba que tenía que estudiar algo en la universidad, porque eso era un poco lo que me rodeaba. Y el francés me gustaba, pero sobre todo era lo que me daba más tiempo para bailar. Dudo que yo dijera esto en ese momento, pero lo sabía perfectamente que era por lo que yo me había matriculado en francés. Y luego me fui con un trabajo como asistente de clases de francés. Por eso me fui a Francia. Yo sabía que probablemente no iba a volver. Me fui como costarricense, pero ya tenía pasaporte español, con lo cual ya me podía quedar en Europa con facilidad. Y luego pues vine a España porque estaba en París y era muy difícil. Un poco así acabé llegando. Y aquí fue donde ya comencé a continuar bailando, digamos. Comigo ha sido um pelín diferente, porque como eu já estava terminando o instituto e a necessidade era universidade ou trabalho, já começar trabalhando e ajudando a família. E como a universidade era super cara e minha sensação e minha intenção era ajudar a família, pero ajudar a família trabalhando e o trabalho era a dança neste período era como, ok, e o que me gusta e o que me sale mais aqui em Brasil não é, pois tenho que aproveitar de alguma forma a sair, a irme em Europa. E havia conseguido entrar no Teatro Municipal de Rio, pero não tinha a intenção de quedar-me no teatro. Queria utilizar o teatro como um trampolim, porque sabia que todas as companhias que vinham de fora passavam pelo teatro. Então, ha sido uma estratégia un poco mala, no sé, pero era lo que había pasado. Me quedé menos de un año en la compañía de Río y ha venido Maurice Béjart, he hecho la audición y he entrado. Y ahí he conseguido, ha sido el primer pasaporte ¿no? a Europa, entrar en Europa. Y como Lucía había dicho, varias cosas fueron pasando hasta el momento que llegué a España. Também sido invitado a trabalhar na Companhia Nacional de Dança
Y también tengo que decir una anécdota ahí, entre comillas, que también ha sido el amor que me ha, pues, también ha ayudado bastante a quedarme en España y empezar a desarrollar, ya que estaba ahí, entonces, pues, ahora como creador, no solo como intérprete, pero ahora como creador, pues es aquí en mi sitio y aquí que voy a empezar a desarrollar como creador. Entonces, Bueno, así como anécdota del amor, a pues, a mí no me trajo aquí el amor por la vida, ¿no? Pero sí, 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 no sí. no me trajo aquí el amor, pero me ha ayudado, me ha hecho quedarme un poco en Madrid, o sea, Sí, sí. o ha hecho que yo no me plantee irme a otro lugar. Entre otras cosas, porque igual también, y no sé si esto tiene que ver con esto de moverte a un lugar o a otro, pues vas descubriendo que, al menos en el caso de Alan y el tipo de trabajo que has hecho, ¿no? Es Mm, quizás un poco distinto, pero lo que yo he hecho toda mi vida, al final da un poco igual que esté en un lugar o en otro, ¿no? sí, total, sí, sí. Entonces, mm, No, me ha gustado mucho, por ejemplo, cuando Alan comenta, he tomado esta decisión como una especie de estrategia mm, Sí. y en las charlas de las vivas hemos hablado mucho del lugar del artista gestor, ¿no? O sea, que ya nos separamos, eh, o sea, quitar un poco el artista de este lugar del pedestal y también entender que su trabajo como artista está muy, muy vinculado a decisiones de gestión Sí. de su trayectoria, ¿no? mm, Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo cuando llegué a España, llegué por amor, había bailado en Brasil y en determinado momento he dicho, no, pues yo creo que es un momento de hacer un cambio. Mm, Y entonces, como no he venido a trabajo, una de las decisiones era estructurarme para poder trabajar aquí, ¿no? Y una de mis estrategias era cada año en España para mí tiene que valer por 3. mm, Entonces, esa era como mi estrategia. O sea, que cuando llegase al final del año, pues yo tuviera como un poco la percepción que algo, ¿no? Porque claro, cuando uno llega, cuento esas anécdotas porque creo que la gente que está viendo la charla es gente que está interesada también en este tema, en cómo organizarse, en cómo estar fuera de su país bueno, y lograr trabajar de lo que a uno le gusta trabajar, básicamente, que es lo que hacemos nosotras, creo. Y entonces, pues era mi estrategia, porque claro, cuando uno llega trabajando con un coreógrafo, se te conecta con toda la escena, pero cuando uno llega porque llega, como que no conoce a nadie, ¿no? Yo conocí a algunos coreógrafos igual que habían pasado por la compañía que yo trabajaba en Brasil, y fueron los que me han empezado a conectar cositas. Pero para vosotras, así, decisiones estratégicas eh, que que parece que son inconscientes, pero no, porque tiene que ver. Bueno, también me gusta decir bastante que llegar en la edad que llegamos trabajando y viviendo de danza tiene mucho que ver con una especie de insistencia, ¿no? mm, sí. De resiliencia mm. y cómo vamos buscando formas, ¿no? De seguir, porque es un trabajo bastante solitario, y aunque a veces estamos acompañada de bastante compañeras de trabajo, pero sí que la lucha diaria es única, ¿no? Es nuestra. Entonces, por ejemplo, estrategias para sobrevivir fuera del país que habéis nacido. Claro, yo creo que llegamos como en momentos vitales muy distintos, ¿no? O yo al menos, yo había bailado en Costa Rica, pero básicamente empecé o sea, no tenía tanta experiencia en lo que hago ahora. Entonces, todo eso yo lo comencé a construir aquí. Entonces, hablando de la resiliencia, ¿no? Porque es que la primera estrategia fue vivir de lo que fuera. O Mm, sea, entonces yo sí que he tenido que pasar pues por trabajos que, bueno, pues he hecho en un VIPS antes que había, o sea, en una tienda, he hecho el pino, he ofrecido un producto en el Corte Inglés, he hecho cosas así medio surrealistas, he bailado con plumas también y con tacones en pueblos perdidos de la España profunda y
he posado mucho como modelo en clases de pintura, pero yo creo que mi estrategia poco a poco fue como ir intentando acercarme a vivir de cosas que tuvieran más que ver con el cuerpo, ¿sabes? Que ir poco a poco conectando. Y lo digo porque es verdad que es genial si vienes con un trabajo y con un camino ya vinculado a la danza, pero claro, en mi caso yo no tenía posibilidad de trabajar en esto. Entonces fue como ir con mucha paciencia, pues empiezas a dar clases, pero asumir que tienes que pasar por otro trabajo que te deje tiempo para hacer lo que quieres. Como la estrategia ahí es, pues no, pues a ver, que si tengo que trabajar los fines de semana y las noches, pues tengo que trabajar los fines de semana y las noches por un tiempo hasta que poco a poco te vas acercando más, ¿no? Y luego ya tienes medio trabajo bailando y medio trabajo haciendo otra cosa, ¿no? Y acaba siendo un poco malabarista. Pero claro, porque en mi caso el estar ya aquí fue unido a crearme yo como artista y a irme asumiendo como bailarina y como coreógrafa. Alan, y en tu caso, este lugar de asumirse como coreógrafo, como creador, por ejemplo, que tu experiencia también está bastante marcada por una relación de intérprete con los principales nombres de la danza. ¿Cómo es para ti este lugar de me quedo en España, tomo la decisión de crear mis propios trabajos? A ver, no momento, isso ha sido em 2012, com o cambio de direção da companhia. Eu já havia começado como, perdão, arreglando um pontito. Em 2010, quando havia terminado a NDT, estava como, ok, necessito uma pausa, me vou ao Brasil, quedar cerca da família. Não descobrir, volver às raízes, estar com a família, tudo isso, estar com os meus. Parece que não, pero as bromas, não, os códigos que conhecemos, então é sempre bom volver e tocar uma vez mais. Então, em 2010, eu volto ao Brasil para quedar-me um período e estava com dúvidas, não? Como paro de bailar, não paro de bailar, pero quero seguir trabalhando em companhias, não sei o que quero. Hasta o momento que havia recebido não, a invitação para volver à Europa e trabalhar na Companhia Nacional, pero eu volto já com um pensamento como, é isso que quero, eu quero estar em uma companhia, porque o hecho de estar em uma companhia já havia sido a primeira vez que me questionei com relação à etnia, este corpo negro, que é sempre chamado de exótico, a ver, espera, por que esse exótico? Então, questionando muito isso, estou aqui só porque sou exótico, a imagen, a técnica, que era, sabe, como, então me hacía muchísima confusión. Y entonces, empezado, ¿no? Esas cuestiones empezaron a crecer y ha sido un motivo también para como, mira, dejo las compañías y empiezo mi cosa. Porque tampoco quiero estar en una compañía como ahí discutindo y construindo conflitos e sendo sempre aquele que bate a porta do diretor para falar, não, que não sei o que, e por quê, e questionando. Então, assim, vou fazer meus cositas, estou em meu caminho e tentando entrar no circuito de los independentes. Pero, como havia dito, o hecho de haver trabalhado com outros criadores, não, com grandes nomes, que sempre pediam para improvisação, acaba que tu estás fazendo sempre lá, não, adelantando um certo trabalho. A mim sempre me ha gostado isso, não, como construir o meu material. E era como, a ver, eu creio que posso seguir por aqui, o sea, como quero seguir por aqui, quero seguir esta coisa de criação e fortalecer esta ideia. Então, havia sido uma suma de vários pensamentos com que fizeram que, a partir de 2013, pues, seguí mi cosa. Quedó un poquito claro, un poco confuso. Sí, no, muy... hemos entendido, ¿no, Lucía? Sí, sí, sí. A mí me gustaría sacar un tema, por ejemplo, la relación con volver y la relación con lo exotizado. Yo creo que esa palabra ni existe en español, exotizar.
pero ¿cómo lleváis la relación que dentro de nuestro país somos las que nos hemos ido, ¿no? Las que han venido a Europa, y aquí somos este cuerpo en formas generales, o sea, ni siempre nos exotizan, pero sí que nos exotizan, eso a mí, a ti y a ti, o sea, que lo sabemos. Entonces, ¿cómo se trabaja eso internamente? Ser siempre, por ejemplo, vivir ¿no? Ni allá ni aquí, y ni exótica ni la europea. O sea, ¿cómo es para vosotras lidiar? Pues un poco también este trabajo interno que uno tiene que hacer para poder seguir y decir, mire, este es mi lugar, o este es el lugar que yo elegí vivir, este es mi cuerpo, y es el cuerpo que habito, y mi trabajo va por aquí, porque no separo mi vida de mi trabajo. Entonces, no sé si es así el caso, pero me imagino que sí. ¿Cómo es para vosotras esta gestión emocional y de posicionamiento, ¿no? En el mundo de la danza? Cansa, ¿no? Por veces cansa el hecho de estar siempre como... hay una frase de Eduard Glissant que es como la identidad es nomearse a sí mismo. Y entonces, el hecho de estar siempre como... Hay días que como, ok, hoy estoy con fuerza y voy a pelear y voy, no, soy así, estoy aquí y es así. Y tienes que confrontar con eso y pronto. Pero hay días que estás más sensible, hay días que es como, uff, pelear una vez más, sabe, como cansa, pero hay todo un trabajo y yo creo también depende mucho de la gente que tiene alrededor, ¿no? El La contexto. familia que vas construyendo, ¿no? ¿Quién son los compañeros, los verdaderos compañeros que están a tu lado, sabe? Yo creo que este apoyo también ayuda mucho, sabe? La pareja o los pocos amigos, pero son los amigos que están ahí que ha construido, ¿no? La familia que ha construido fuera, y eso te ayuda también bastante, porque si no, cansa. Es constante la pelea. No. Claro, yo quizás nunca me he sentido suficientemente exótica. Entiendo que eso se puede usar a favor o en contra, tanto yo como los otros. Y sí es cierto que yo me siento bastante, yo me siento costarricense y española, o sea, que internamente me siento así. Aunque hay algo muy fuerte como de origen, de raíz, que lo siento más de una manera muy corporal, que viene de Costa Rica porque crecí ahí. Pero claro, aquí crecí de otra manera, ¿no? Y no he vivido la misma cantidad de tiempo en un lugar que en otro, pero ya me voy acercando. O sea, llevo pues 22 años en Costa Rica y 19 fuera. Y a ver, ¿a dónde quería llegar yo con esto? Es cierto que yo muchas veces, alguna vez, no sé si muchas veces, pero que te preguntan la nacionalidad y yo me defino como las dos. Y luego ves que el otro elige. Que no siempre respetan que tú pongas las dos, ¿no? Que alguna vez, ya no recuerdo, porque alguna vez recuerdo haber visto que pusieran como que convenía más poner Costa Rica, y digo, bueno, pues si soy tan española como todos los demás, o que conviniera más poner España o Madrid. Es algo a lo que no le he dado muchas vueltas y quizás ahora, tal vez porque es algo que he dejado de lado por mucho tiempo, quizás ahora empiezo a ser más consciente y a observarlo más, ¿no? Entonces yo no lo he vivido con mucha angustia ni tampoco con tanto cansancio. Lo vivo ahora con un poco más de intriga y de cuestionamiento personal. O sea, ¿cómo me exotizo? O yo, ¿cómo me acepto o cómo me rechazo, ¿no? Yo, también yo misma. Y no sé si estoy respondiendo mucho, ¿no? Pero en cierto modo veo que es interesante porque son casos muy distintos también, ¿no? Al menos el de Alan y yo. Y en el fondo seguro que compartimos mucho, pero luego hay como caminos distintos, ¿no? A ver, el hecho de estar siempre confrontando, como, ay, eres brasileño, a ver, obvio, con este acento, no, soy sueco, ¿sabes? Como, claro. No,
Pero yo Pero creo que siempre tenía esa cosa, pero ¿dónde quieres llegar con esta tu cuestión? O sea, como, y por veces también en compañías o bailando era siempre como, o bailarino exótico, a ver, exótico, pero ¿qué quieres decir con este exótico? ¿Sabes? Eso, por veces era... Yo creo que en mi caso ideal hay un añadido que es ser brasileño. Sí. claro, es que es más evidente, ¿no? Que aquí yo a veces me piensan más canaria que... Ah, mira. O gente que no viene de España ni siquiera se dan cuenta que yo no soy española, ¿no? Ujú. Y con mascarilla menos, ¿no? Es como, claro, porque te ven los ojos, ya ni siquiera ven. Y, diga, o sea, como que perfectamente podría pasar. Como que mi físico no es tan explícito, aunque sí tengo mis cosas, ¿no? Pero, Y sobre volver a la tierra. Volver. A ver, yo he tenido esa necesidad en 2010. Y después que mi madre ha fallecido, no he tenido la necesidad de... Tengo mi sobrina que está viviendo aquí ahora, tengo mi hermana y mi padre ahí en Brasil, pero mi sobrina está aquí, entonces es como... es otro. Y también la cabeza y el tiempo es otro. Entonces, no, mantengo contato com os amigos, hablo, estou muito pendente do que está passando, não, em Brasil. Volver agora não seria um bom momento, sabe? Me dá muita pena o que está passando aí e rabia. Passa entre medo, pena, rabia, queres fazer algo e não podes, como te sente limitado, super limitado. Pero la necesidad era grande en 2010. Tenía esa necesidad de volver y estar con los míos. No sentí, porque también era tanto tiempo fuera de Brasil y hoy ya tiene una otra ¿Has mentalidad. estado cuánto tiempo antes de volver? ¿Fuera? Yo me acuerdo que, a ver, 2006 había entrado en Holanda, me fui a Holanda en 2006. Pues ya, sí, tenía como unos 4 o 3 años que no iba a Brasil en este periodo. Sí. Wow. y cuando dices volver, ¿piensas en volver de visita o volver a quedarse o volver a trabajar o volver en Pues, general, ¿no? Claro, porque en mi caso yo sé que volver a quedarse, yo estoy más aquí que allá, ¿no? Estoy aquí. Y algo muy malo tendría que pasar aquí. Pero hay un punto que a veces pienso, bueno, siempre tengo el la jardín posibilidad. allá, ¿no? El jardín como esa tierra a la que volver. Que bueno, que tampoco es ninguna seguridad, porque también vete a saber lo que puede pasar ahí. Pero sí hay algo que me gustaría, como porque yo he tenido muy poca relación con pues con el entorno de la danza de Costa Rica, ¿no? Como poder compartir mi trabajo ahí, poder empezar a tener alguna relación con alguien, ¿no? Es algo que me gustaría y que aún no ha pasado, pero que cada vez bueno, que veo que igual se va acercando el momento. Y por supuesto que siempre está la familia que tira, ¿no? Volver de... pero claro, en mi caso, por ejemplo, mi madre ahora desde hace 4 años vive aquí. Entonces, sí, no sé, pues tienes que vivir con esa especie de conciencia y aceptación de que todo es muy amplio, ¿sabes? De que no lo puedes tener todo a tu lado. De que estás aquí y que siempre hay alguna parte tuya que está muy lejos y eso está bien. Y aquí sí que, como decía Alan con lo del exotismo, pues a veces cansa, ¿no? Y a veces digo, joder, si no hubiera existido los aviones ni los barcos, ¿sabes? Nos hubiéramos quedado, sería todo mucho más fácil. Nos hubiéramos quedado cada uno con lo que tenía cerca y ya está. Sí. Pero bueno, es parte de lo que somos al final, ¿no? Saber que una parte nuestra está aquí y otra está allá. Y en vuestro trabajo creativo, ¿hay algo que identificáis?
o sea, claro que siempre cuando un creador crea, pues está todo su imaginario, ¿no? Su historial, eso es una cosa porque es claro, crear es de sí mismo, ¿no? Y desde su imaginario, pero a veces no se identifica de dónde viene, ¿no? Simplemente crea y lo pone para afuera y ya está. Quería saber si en vuestra creación, cuando, cuando os ponéis en el estudio y empezáis a trabajar o a pensar en una pieza, yo que sé, a veces con la banda sonora, o a veces con el tipo de movimiento, o a veces con... O sea, si hay algo que si pudierais mirar desde fuera, hay algo que un poco que da esta línea, ¿no? Este trabajo es un trabajo que viene de este cuerpo, que es un cuerpo que ha cruzado diferentes fronteras, ¿no? Yo no, yo, yo no lo intento, ¿sabes? No, no intento manifestar, no intento ilustrar nada, pero quizás, no sé si realmente tiene que ver con esto, pero lo primero que me viene cuando haces esta pregunta es una cierta presencia de lo caótico en mi manera de organizar, en mis intereses, en mis conflictos conmigo mismo, en mis crisis, ¿sabes? Como esa presencia de que siempre hay algo que está fuera de control. No sé si tiene que ver más con la relación con la naturaleza en la infancia o con que simplemente me ha tocado ser así, ¿sabes? O con que la vida es así, porque al final está todo muy lejos de nuestro control en realidad. Pero lo que más podría relacionar con, con esa raíz costarricense es cierto grado de caos con el que muchas veces he luchado y ahora cada vez respeto y agradezco y me interesa más. En mi caso, la última pieza hablaba específicamente de la situación brasileña. Entonces, como todo que está pasando, ¿no? Pero, a ver, vamos por parte, porque la pieza era, yo estaba ya trabajando desde 2018 con el tema, ¿no? El número elevado de negros muertos, la población negra, la comunidad LGBT, como sufre, ¿no? La comunidad, sobre todo el trans, a cada 23 horas hay una persona trans que es asesinada, entonces como he juntado todo eso y vengo, ¿no? Correndo elementos para poder hablar de esta última creación. Y también lo que sentía bastante era las tres mujeres de mi familia, mi abuela, mi madre y mi sobrina, que están súper presentes en la pieza. Entonces, así, como en este último trabajo, sí, he sentido bastante. É óbvio que sempre há em outros antigos, dependendo de, não, como havias dicho, Mari, há sempre não alguma coisa que sale, não, porque identificamos, vem daí, pero esse, sobretudo, o último, é bem mais forte. Como... Y ¿quieres hablar algo más, Lucía, con relación a eso? No, es que claro, como yo nunca he específicamente como tirado de allí, ¿no? Cuando hablo de lo caótico pensaba, lo caótico y es lo animal, ¿no? Pero con caótico digo por el tipo de animal, como, porque lo animal está en todas partes. Sí, yo creo que está muy presente en mi cuerpo también, ¿no? Hay, por ejemplo, hablaba contigo el otro día de cuando estuve aquí en el conservatorio, que aprendí muchísimo, claro, pero luego me encontré con unos vídeos de cuando yo estaba en el conservatorio y de repente me veía como intentando ejecutar unos movimientos que eran bastante ajenos a mí, ¿no? Y yo creo que era porque no correspondían a ese animal, ¿sabes?
Pero sí, no, yo creo que no tengo mucho más que decir, porque lo que pasa es que lo mío todo viene muy de la experiencia y de la acción directa con mi propio cuerpo. Y luego yo voy buscándole las conexiones y las explicaciones y los conceptos a todo esto. Pero rara vez parto de fuera, ¿no? Normalmente todo viene de ahí y de lugares muy intuitivos y entonces es más difícil para mí como relacionarlo. Y, por ejemplo, si paramos para mirar vuestras trayectorias, aunque sean distintas, pues en la actualidad habéis estado compartiendo teatro, ¿no? Habéis estado en sitios parecidos en un lugar establecido de la escena de la danza de España, ¿no? Que son los teatros del Canal, ¿no? Producciones abrigadas, ¿no? Acogidas por los teatros del Canal. Y volviendo un poco a hablar sobre estrategias y todo, si pudierais decir algo a una persona joven que está empezando su proceso creativo o que pues igual no sabe por dónde ir o por dónde, o sea, qué cositas son, yo qué sé, 3 puntos que a lo largo de vuestra trayectoria habéis aprendido que es importante o que es algo que os acompaña, o si igual no hay puntos, o si igual vais entendiendo, o sea hablar, si pudierais aconsejar a alguien, ¿no? que quiere seguir una trayectoria como creador independiente en el mundo de la danza, principalmente en el marco español, ¿qué se podría comentar? Yo del marco español no te puedo decir nada, pero y en relación con lo que estaba diciendo antes es cuidar al animal, ¿sabes? Como, porque sí, igual reconozco como todo un proceso como de alejarme de mí misma para luego volver. Y muchas veces es necesario, ¿no? Entonces tampoco hace falta luchar con eso, pero es como siempre reconocer y respetar y asumir lo que traes desde el principio, porque es que al final eso es eso va a ser lo único que bueno, en mi caso al menos, ¿no? Que te pueda permitir estar en paz con lo que haces y probablemente lo único que pueda interesar a otros. Aunque no sea ese el objetivo, pero bueno, hombre, queremos que alguien se interese por nuestro trabajo, porque si no, pues no salimos del salón de casa. Y al final, cuando más fiel eres a lo que eres, a unos no les gustará, pero quien se interese se interesará genuinamente y a partir de ahí puedes avanzar. Si no, son todos golpes de suerte. Entonces es como... Se podría decir que es confiar en lo que uno es, ¿no? Claro, y aprender, observar, ¿sabes? Y bueno, sí, mira, si ves que las cosas aquí funcionan de una manera, pues todo eso está bien y enriquecer lo que eres con otras influencias, con otros aportes, pero no olvidarte nunca de eso, porque lo único, sí, lo único que realmente tú y nadie más puede conducir, ¿no? Yo creo también que tiempo, ¿no? Saber cómo darte tiempo a ti mismo, ¿no? Como tranquilízate, porque cuesta, ¿sabes? Y insistir, creer, ¿no? Como dice Lucía, creer en tu cosa, en tu animal, y insistir como, ok, quizás no ha sido ahora, pero compañero, tranquilízate, que vai surgir, o sea, como vai salir, es duro, sabe? Também compreender o ritmo das coisas, como funcionam as instituições e como tá tudo tão, não, sabe? São vários elementos, a sorte, de repente, não, a logrado que han gostado do teu projeto, sabe? Há vários fatores, então é como, a ver, date tempo também, sabe? Como Es un trabajo de largo plazo, ¿no? sí, total. Sí, yo totalmente de acuerdo con esto, esa perseverancia y que luego, y no hacer muchas conjeturas, ¿no? O sea, que muchas veces no sabes por qué algo ha sido, ¿no?
muchas veces lo entiendes años después o no. Pero sí, que al final pero es como en las investigaciones, igual. Sí. Cuando la primera dificultad, como yo al menos, ¿no? En un proceso creativo, ya te tienta a dejarlo todo, pues no llegas a ningún sitio, ¿no? E desfrutar do processo, Claro. não? Como, porque por vezes a coisa é tão dura, é como nos olvidamos de desfrutar do processo, porque tem que arreglar os papelejos, não sei com quem, e falar com os produtores. É como, a ver, disfruta. Claro. Y bueno, ahora empezamos a sacar más temas. Disfrutar y ir abriendo la mente, porque para mí una gran enseñanza, más reciente quizás, es ver que cada proceso es mucho más complejo que una sola cosa. O sea, quiero decir, si por ejemplo para mí el proceso es solo crear una obra ahora y que esa obra se programe en muchos lugares, es fácil que acabe en frustración. Pero si yo veo todas las posibilidades, voy viendo, claro, este proceso, pero también yo puedo hacer por aquí un taller y de repente hago un vídeo, y de repente, no sé, como ir viendo cuántas ramas tiene, ¿sabes? Es un árbol, o sea, no es un palo. Mira a ver qué otras, si esto no funciona, ¿qué tal esto? Pero vivirlo como proceso y no tanto como resultado, aunque tengas que tener un objetivo, ¿no? Otro día estaba yo con un amigo que ha dicho que me comentó así, estábamos tomando un café, bailarín también, coreógrafo, y me comentó, yo he entendido con la pandemia que mi obra es lo que voy haciendo y no lo que yo presento en el escenario. Entonces, como que estoy muy tranquilo con eso, me ha dicho, por ejemplo. Incluso cuando no tengo tiempo para ensayar algo o incluso cuando me voy a poner con este trabajo y veo que está totalmente diferente porque ya soy otro, estoy muy tranquilo porque con la pandemia, que ya estaba entendiendo, pero que con la pandemia entendió que su trabajo es un trabajo de día a día constante y que yo creo que también que bajar los estándares de lo que es lograr, ¿no? Es muy importante porque uno siempre va a querer lograr más. Yo creo que también dentro de nuestro trabajo es muy común, ¿no? Y en la actualidad que vivimos con las redes y todo, o sea, siempre vemos la relación de lograr, ¿no? O sea, que el otro siempre está bien, ¿no? Y cómo me pongo yo con relación a esto. Entonces, como que entender también, no engancharse a estas lógicas de éxito es muy importante porque cuando me habéis dicho disfrutar y yo iba a preguntar, ¿y vosotras cuando estáis en proceso lográis disfrutar? Como, ¿sabes? Porque el secreto también de aprender de que la frustración o de que con que las cosas no salgan bien también es parte del proceso. Algunas personas son más intensas, otras menos, pero también yo creo que con el tiempo, ¿no? En la charla que hemos hecho con Laura Kumi y Meilin Bisoño, han comentado, yo creo que por el hecho de ser de fuera, porque las dos también por curiosidad son inmigrantes, yo no tenía nada que perder. Entonces, como yo no tenía nada que perder, pues yo he apostado todas mis fichas. Y luego, pues mira, algunas cosas han salido bien, otras no tanto, pero estoy aquí porque he seguido así, o sea, que seguí y las lógicas cambian y de repente algo te interesa más y algo te interesa menos, ¿no? Y porque estoy hablando de eso, porque entender que el proceso de un trabajo también puede venir vinculado al disfrute es algo que tampoco es tan sencillo. Y cuando lo pillas, yo creo que se cambia bastante la llave, ¿no? Es como que dice, wow, ahora sí, ¿sabes? Como que en este momento tengo más espectáculos, me centro en esto, pero si no lo tengo como también genero un proceso de reflexión o de creatividad para seguir, para un próximo proyecto, para revisar un anterior. No sé, o sea, quería solo hacer esa anécdota también que de la obra en proceso, ¿no? De la obra en proceso.
Bueno, es que el proceso es también es tu vida también, ¿no? Entonces, si no encuentras la manera de disfrutarlo, pues eso sí es agotador, con sus momentos más llevaderos y más difíciles también asumir. Pues va a haber momentos así, más críticos, pues los Intentar atraviesas. asumir, ¿no? Los días, dependiendo de los días que te encuentres, ¿no? Como asumir la sensación que tengas o cómo estás y asumir eso. E intentar navegar por eso. Pues muy bien, yo creo que podemos ir acercándonos al final de la charla. Yo creo que han surgido cosas muy bonitas. Creo que muy importante puntos de vista distintos, ¿no? De dos personas, tres personas que viven y trabajan fuera de su país de nacimiento. Y que las experiencias son siempre válidas y espero que la gente que esté acompañando a estas charlas, pues algo que hemos contado, algo que así que hemos expuesto, ¿no? O sirva de ánimo también para seguir, porque no es fácil. Aunque muchas veces es muy disfrutón, ¿verdad? No es fácil, pero la alternativa tampoco la queremos. Es decir, no hacerlo, yo no lo contemplo de momento. De alguna manera hay que hacerlo. No lo contemplas no bailar, ¿verdad? No estar... No, porque no sería feliz, ¿sabes? Entonces, digo, de una manera o de otra, pues hay que buscar la manera. ¿Por qué bailas, Lucía? ¿Por qué bailo? Pues un poco por eso, porque, a ver, ¿cómo responder a esta pregunta? Mira que me la hacía hace un par de años y ya me la había dejado de hacer y me la vuelvo a hacer de vez en cuando. Yo creo que en mi caso es porque me mantiene muy en contacto con el misterio, ¿no? Como con poder concretar cierto sentido de las cosas de una manera que sin que pierda el misterio y lo incomprensible y lo irracional que es todo. Y porque creo que es un lenguaje también, ¿no? Que el cuerpo es un lenguaje maravilloso, entonces y bueno, y eso me apasiona. Me apasiona en las células. No es que yo lo reflexione mucho, o sea, sí, me lo planteo, me lo pregunto, pero viene muy del cuerpo mismo, ¿no? ¿Y tú? Yo, a ver, é necessidade de expressar porque é só a maneira que tenho, por exemplo, como havia dito antes, hablar, eu me quedo e aí não, e com o baile, com a dança, com o movimento mais forte, mais potente, consigo ser quem sou, sabe? E também bailo porque a vida não é suficiente, bailo porque tem que haver mais com o baile, sabe? Como me oferece mais o baile, sabe? Como a vida, ok, estamos aqui, pero com baile as múltiplas histórias que podemos viver ou as múltiplas histórias que podemos contar, então é como me dá aire, me dá mais, sabe? Exagerado, como quer, todo. Pero é necessário, sabe? Como tenho uma necessidade de, sí. Pues muy bien. Nada, os agradezco mucho por la charla de hoy y muchas gracias por aceptar la invitación. Y al público que nos está asistiendo, os espero en modo virtual o presencial dentro de la plataforma Las Vivas. Muchas gracias. A ti. Gracias a ti también.